Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marco Algorta. Yo soy, el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de acá de Uruguay. Un poco mi background es, he recorrido todos los pasos que hay dentro de la industria canábica. Empecé teniendo un grow shop, administré clubes canábicos, después generé mi propia empresa, fue adquirida por otra. Con otras empresas armamos la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Bueno, y trabajo en el rubro desde hace 6 años, ¿no? Desde el momento de la aprobación de la ley. En ese momento yo estaba trabajando en el rubro. Un poco la idea de la charla de hoy, porque claro, se vienen generando legislaciones en todos los países de la región, ¿no? Paraguay ha legislado, Argentina brevemente irá a legislar, Perú ha tenido legislaciones, la legislación de Colombia ya tiene unos años. Vemos permanentemente que este es un rubro que tiene un enorme potencial y está muy activo en la región con nuevas licencias, ¿no? Personas teniendo licencias para cultivar, proyectos y etcétera. Entonces, un poco quiero compartir mi experiencia en esta industria que ha tenido mucho más errores que aciertos. Se pueden imaginar que una industria que no tiene un marco teórico tan claro, ¿no? No hay tantos casos de éxito que uno pueda copiar. Además, es una industria muy, muy, muy dinámica, innovadora como pocas. Entonces, obviamente que todo lo que uno cree que está bien ahora, capaz que en 5 meses se tiene que estar desmintiendo. Eso pasa muy seguido en la industria de cannabis. Entonces, un poco contar mi recorrido y cuáles creo yo que son los pilares fundamentales de un buen proyecto para la industria de cannabis. La lista estaba, ¿no? Asuntos públicos, regulación, comercio exterior y operaciones. Voy a empezar por el último, voy a empezar por operaciones. Porque claro, ese es el más exótico o el más atractivo de esos pilares. El hecho de tener plantas, ¿no? Uno cuando empieza en esta industria, lo primero que quiere es sacarse fotos con las plantas, ¿no? Porque la plantita prohibida, ¿no? Hay algo, ¿no? De ser durante un ratito Walter White, el personaje ese de Breaking Bad, de la serie. Uno permanentemente quiere, ¿no? Esas cosas, las lámparas. Obviamente que eso tiene algo absolutamente casi pornográfico un momento de nuestra vida, ¿no? Es como estar por primera vez en una sala de cultivo grande con luces artificiales. Es una experiencia muy, muy reveladora, ¿no? Uno realmente se siente, está muy bueno. Pero claro, enseguida pasa eso. Y en realidad uno se da cuenta que es muy importante el tema de las operaciones. Claro que sí, es importante saber cultivar, es importante haber entendido el ciclo de la planta, es muy importante tener muy claro todos esos aspectos, pero están lejos de ser lo fundamental. Durante el mundo, ¿no? Vemos muchas veces emprendedores o startups de cannabis que se basan, la mayoría del 80% en eso, ¿no? En decir, yo sé cultivar. Bárbaro, es importante saber cultivar. Pero la planta de cannabis sigue siendo una planta con procesos biológicos muy parecidos a los de otras plantas. ¿Tá? Es más, experiencias de otras plantas pueden ser rápidamente absorbidas en el cannabis. Creo que ese no debe ser nunca el eje de un proyecto startup. Fundamental esa pata, claro que sí, hay que tener los principios, hay que tener la base, hay que haber entendido la planta, obviamente, sus ciclos, ritmo de crecimiento, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus composiciones químicas, obviamente que hay que haber entendido la planta, pero lejos está de ser ese endiosamiento que hay, ¿no? Porque claro, como viene de la contracultura, es una industria que viene de la contracultura, viene del prohibicionismo, casi siempre los actores que se acercan a generar un proyecto de cannabis, se acercan a ese mundo, y claro, y en ese mundo está lleno de cultivadores, ¿no? Los growers, ¿no? Que además son como una tribu. Yo pertenecí a esa tribu, ¿no? Durante mucho tiempo, si uno buscaba en internet pot dealer Uruguay,
la primera foto que me apareciera era la mía, ¿no? Había un reporte de Washington Post, había ido a Montevideo, porque bueno, Uruguay en ese momento era el primer país del mundo, ¿no? A nivel federal en legalizar el cannabis, entonces había como un gran revuelo. Yo ahí administraba un club canábico y va ese periodista de Washington Post al club, ¿no? Estuvimos hablando, me saca fotos, y claro, y me roba una foto al lado de una planta, aparte de una planta de invierno, porque era en julio, y yo la verdad que la sala no lo podía dejar entrar, entonces le saqué una foto afuera de una planta, una sativa que tenía, toda destrozada, así, y me saca Pero esa foto termina en el Washington Post, y la verdad que ese fue el momento que empieza a parecer, para mí es un momento inaugural en mi carrera, porque a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar, ¿no? La visibilidad que tuve con eso fue muy, muy importante. Además fue una noticia de destaque, no solo en el Washington Post, que fue la noticia con más interacciones de esa edición de Washington Post, y durante una semana creo que estuvo entre las 4 o 5 noticias más leídas, pero además de eso, en Uruguay hubo muchas réplicas de esa noticia en otros países del mundo, ¿no? En Uruguay, en la región, hasta en Brasil hubieron réplicas de esa noticia. Si uno busca la noticia, después busca la foto y busca la foto en internet, va a ver que fue traducida esa nota a más de 12 idiomas. Fue una experiencia muy interesante. Y ahí me da pie al otro pilar que yo creo que hay que entender cuando uno tiene un proyecto canábico, que bueno, sí, hay que saber cultivar, pero hay que entender que esto tiene una gran repercusión en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir eso en la opinión pública, no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es que decir que vamos a ser famosos? No, no hay que entenderlo por ahí. Lo que se quiere decir con eso es que hay que tener muy en cuenta lo que uno dice y hace a los medios y a la opinión pública, porque es un factor fundamental. Son los asuntos públicos que puse ahí, y entonces paso del último al primero, ¿no? Asuntos públicos, es el rol que tiene cannabis. El cannabis es una industria, agroindustria, claro que sí, pero sobre todo tiene una carga política muy importante. ¿Ah? Cualquier paso que uno da con el cannabis está bajo la lupa, no solo de la opinión pública, pero también, por su repercusión en la opinión pública, de las autoridades. Entonces, hay que saber trabajar muy finamente eso, hay que hilar muy bien eso. No podemos dar pasos en falso, y no podemos además no tener en cuenta eso. Entonces, ahí es un tema de la imagen, y ahí voy con el tema de asuntos públicos, imagen, ¿no? En esa foto estoy con una boina, estoy re hippie, ¿no? Me había fumado un porro antes, obviamente. Era aquella época en que, bueno, uno antes de las reuniones igual era fumar uno, ¿no? Y claro, si uno quiere convencer autoridades, si uno quiere traer inversiones, si uno quiere realmente desarrollar un proyecto de eso, bueno, hay que alejarse un poco de ese estereotipo, ¿no? Y hay que entender que, bueno, que esto es un negocio, ¿ah? Y hay que dar una imagen de negocio. Tenemos que trabajar en eso. No podemos querer cambiar el mundo a partir de un proyecto. Si queremos cambiar el mundo, cambiemos el mundo, pero no va a ser a través de una startup. Esto sigue siendo una startup, no sigue siendo un negocio. Entonces, fundamental es eso, es saber trabajar su imagen. Porque su imagen, además, como decía, por su gran poder en la opinión pública, de incidencia en la opinión pública, uno rápidamente va a tener acceso a autoridades, ¿no? A personas que puedan tener en la toma de decisiones. Entonces, hay que saber cuidar ese camino, ¿no? Yo creo que una agencia de prensa es un factor clave para el éxito de un proyecto de cannabis. Trabajar muy bien con una agencia de prensa. Después, trabajar muy bien con la política, ¿no? Yo me acuerdo que en ese proyecto, el de Canapur, me acuerdo de agarrar un tablero, ¿no? Y anotar todos los diputados, uno por uno, ¿no? En Uruguay son 99 y 30 senadores. Y me acuerdo que iba anotando uno por uno, viendo cuáles eran de un partido. Ese era más fácil, ¿no? Cuál es de un partido, cuál es del otro. Pero además, entender que el cannabis no responde a colores partidarios solamente. Responde también a ciertos círculos dentro de cada uno de los partidos. Entonces, de cada uno de los partidos, ver cuáles eran los actores que más podríamos influenciar a corto plazo, cuáles podríamos fundar a mediano, por dónde empezar, con cuáles hablar, con cuáles no, dónde desarrollar el proyecto, porque bueno, buscar a partir de eso un desarrollo del proyecto en zonas que estuvieran con alguna depresión económica o un problema de trabajo, entender
¿Cuál podría ser el local? Eso fue muy importante para nosotros. ¿Cuál puede ser el local que cambiaría la opinión pública? Entonces nosotros buscamos no solo una ciudad que diera las condiciones que necesita un proyecto de cannabis, ¿no? Necesitamos que haya cultura de trabajo, necesitamos que haya la infraestructura mínima, agua, luz, ¿no? El cannabis requiere mucha potencia eléctrica, o por lo menos el proyecto planteamos nosotros, y una gran capacidad de agua. Necesitamos una cierta logística, ¿no? Con los puertos. Todo eso, bueno, normal de cualquier proyecto. Pero además, donde ese proyecto podría tener un impacto fuerte. Porque claro, ahí entramos a otra cosa. Cada vez que uno entra a una licencia de cannabis, entras en un mundo desconocido, ¿no? Cualquier proyecto de cannabis es político, ¿no? Decir en una ciudad que vienen a plantar lo que la mayoría de la población considera droga, es una mala palabra. No podemos decir, bueno, acá vengo un proyecto de droga. Claro, uno está muy involucrado en la industria, entonces lo tiene absolutamente naturalizado. Pero la mayoría de la opinión pública aún no lo tiene naturalizado el tema de cannabis medicinal y cannabis industrial, ¿no? Ellos, cannabis, yo recuerdo de ir a millones de programas, ¿no? Televisión, radio, y cada vez que vas a un programa de eso, aunque estés hablando de medicina, aunque estés hablando de usos industriales, te pone una música de Bob Marley, ¿no? O de Peter Tosh, ¿no? Legalize, era como la cortina de todos los programas que no participaba. Entonces, volver a eso, o sea, tenemos que saber trabajar en la comunidad que nos vamos a insertar. Y otra cosa, el peso que tiene esa comunidad en el sistema político, ahí vuelve el sistema político, ¿no? Dependiendo de cuáles son los actores sensibles a esta industria, que puedan apoyar a esta industria, buscar un local que logre sensibilizar a esos actores. Buscar acercarse a otros, a actores públicos que no están de acuerdo contigo, a verles cuáles son, cómo entrarles, cómo presentarse, a través de cuáles actores presentarse a esos actores. Hay que hacer un trabajo muy fino y a veces no se tiene en cuenta, porque claro, lo que pasa a veces en el mundo del cannabis, lo que venimos del mundo del cannabis, sobre todo en la contracultura, que hay como una abundancia de egos, ¿no? Eso es notorio, creo que debe pasar en todas las industrias, no las conozco a todas, pero en cannabis hay una abundancia de egos, ¿no? Hay una cosa de que, bueno, yo produzco el mejor cannabis del mundo, ¿no? No, como mis cogollos no hay. Esa frase es la frase que uno más ha escuchado en su vida. Entonces, en ese mundo de egos, es muy importante no enojarse, no enojarse. El mundo canábico a veces tiene esa tendencia de enojarse, de creer que tiene la verdad encima, ¿no? Que la tiene como la verdad guardada en un frasquito, ¿no? Un misterio aparte. Y bueno, no es así. Muchas veces, la mayoría de las personas no están convencidos de lo que tú estás diciendo cuando hablas de cannabis. La mayoría de las personas creen que estás hablando de algo muy peligroso cuando hablas de cannabis y tienen sus argumentos. Aunque no esté de acuerdo, no quiere decir que los otros sean burros y uno no, ¿no? No hay que ir a mostrar su potencia, sí hay que ir a convencer. Y para convencer lo primero es sentir empatía, es ponerse en lugar del otro y bueno, y no enojarse tanto. Entonces, bueno, el tema de asuntos públicos es un tema clave. Voy a tomar un té. Es un tema clave en esto. No se puede descuidar. Ver quién va a ser el portavoz, cómo pararse, cómo decir, qué decir en la prensa, las palabras prohibidas, ¿no? Porque cuando uno se va a enfrentar con un periodista, lo primero que te va a querer relacionar con la marihuana, porque el sentido común lo lleva ahí, saber escaparse de las trampas de los periodistas, no trampas, pero las preguntas lógicas que hace un periodista, también saber contestar las preguntas lógicas que hace un periodista, ¿no? Entonces, ese trabajo, que la verdad que yo no lo visualizaba cuando empecé con el de cannabis, es de vital importancia, ¿no? Trabajar la imagen. Porque bueno, como un poco decía, cada noticia de cannabis genera clics. Entonces, al generar clics, genera opinión pública, y genera opinión pública, todo el sistema político va a estar muy pendiente de cómo y qué decís. Entonces, es fundamental eso, no se lo salteen, ¿no? En ese mapa, bueno, hablamos de operaciones, sí, es fundamental, pero hay otro cuarto, hay otro 25%. Hablo de 25%, pero quizás después generemos ahí un marco más grande, ver cuánto pesa cada una de esas partes. Pero asuntos públicos, comunicación, fundamental, trabajen eso. Bueno, y otro tema que acá no es clave, es muy clave, es el tema regulatorio.
¿Qué pasa con el cannabis? El cannabis es una industria absolutamente nueva, lo sabemos todos, y que además se va construyendo con distintas regulaciones. No hay un marco internacional que más o menos respete las cosas. O sea, cada país ha tenido su marco regulatorio, va teniendo su marco regulatorio, porque, bueno, los marcos regulatorios, por lo menos los primeros, no representan tanto lo que necesita la industria y sí representan lo que es políticamente posible dentro de un país. Entonces, claro, muchos son hechos ¿no? como Frankenstein, puzzles, ¿no? Mezclas de una regulación de un país o de otro, después lo que mete un diputado porque quiere garantizar tal cosa. Entonces, claro, son como unas marañas que hay que saber descifrarlas. Bueno, eso, fundamental. En su equipo tengan un abogado, un in-house. Un in-house, tráiganlo de socio, le va a salir mucho más barato, pero sobre todo, no hay pocos abogados canábicos que realmente sean buenos. ¿Ah? Entonces, y a veces algunos estudios se presentan como, no, yo tengo la solución, yo sé. Bueno, a la mayoría de esos estudios no tienen idea y empiezan a indagar al mismo tiempo que uno, pero además con otros clientes al mismo tiempo y aparte si el tema canábico empieza a demorar, empezás a ser un cliente menor, además siempre te están viendo con cierto prejuicio. Bueno, olvídense de eso, traigan un in-house y que trabaje y estudie y empiece a descifrar exactamente los temas regulatorios. No solo está el tema de las leyes, que ese es un tema, la ley de cada país, pero sí la regulación alrededor de la ley. Los instructivos para licencia, ¿no? Los sistemas los controles de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Traigan un regulatorio. Ese momento es clave. Las empresas de cannabis hoy en día en el mundo tienen un gran staff de abogados, enorme staff de abogados. Es más, yo creo que es quizás el punto más sensible del éxito o fracaso de un proyecto, sea encontrar la vía regulatoria para hacer tu proyecto. Porque claro, si no, yo tengo una ley de cannabis, ¿sí? Bueno, pero eso no te permite todo. Y en cannabis pasa algo que no pasa en otras cosas. Es que cannabis tiene otras leyes que lo prohíben todo. Entonces, lo que no está en una ley, en cannabis, no es que no sea legal, está prohibido. Y eso es una diferencia enorme. ¿No? En otras industrias, todo lo que está por fuera de la ley todo lo que no está previsto está limitado de alguna manera. Bueno, en cannabis no. Todo lo que está por fuera de la ley está prohibido. Entonces, saber jugar en esas reglas es fundamental. Y sobre todo, y ahí vamos cuando uno hace el proyecto, ¿no? El dibujo del proyecto, tiene que entender que uno hace proyecciones, hace promesas de venta, ¿no? Obviamente que hay que hacer un business plan a través de eso. Y claro, ese business plan interfiere con la regulación de otros países. Y ahí es otro misterio de cannabis. ¿Cómo hago para que macheen una regulación con la otra? Ese es de los grandes desafíos de la industria hoy en día. Ya, ¿cómo hago para traer productos de un país que solo permite un tipo de exportación a mi país que permite otro tipo de exportación? Pero además tengo los usuarios, entro a los usuarios por otro tipo de vía, por otro tipo. Entonces, ¿cómo hago para mezclar esas cosas y poder realmente generar un mercado de cannabis? Es de una ingeniería regulatoria asombrosa. Hay mil cosas que, además, no solo eso, porque la mayoría de las regulaciones, eso quería decir, la mayoría de las regulaciones están incompletas. Eso es claro, obviamente que son regulaciones que preceden la práctica, ¿no? La mayoría de esas regulaciones han sido diseñadas siempre pensando cómo va a ser la práctica, pero la práctica va siempre adelante, pero el cannabis va mucho más adelante. Entonces, la regulación, hay que saber interferir en las regulaciones para generar regulaciones que estén acorde a la práctica, ¿no? Pero como la práctica va cambiando, hay siempre que ir con la regulación adelante, con la regulación adelante, con la regulación adelante. Entonces, fundamental, trabajar y ahí es una mezcla de asuntos públicos y regulatorios. Es con tu equipo regulatorio, cómo interferir en los asuntos públicos para cambiar las regulaciones para ayudar a la industria. Porque muchas veces, y eso pasa con el cannabis también, el cannabis rápidamente es encasillado como, claro, como hablamos de cannabis medicinal, enseguida los ministerios nos ponen como si fuéramos una industria farma. Pero la verdad es que los programas de cannabis medicinal en el mundo, y hablo de países como Israel, como Alemania, como Canadá, mismo Australia con sus proyectos, no responden a la industria farma. Son otra cosa. La industria farma va por acá, pero es algo intermediario. Tampoco es una hierba sin control, tampoco es un medicamento, va en el medio. En el medio va la industria del cannabis. Entonces, generar la regulación esa acorde solamente a la industria del cannabis es un trabajo no solo de convencimiento de las autoridades que hay que hacerlo,
pero además de generar esa estructura interna. Entonces, es fundamental trabajar eso. O sea, los temas regulatorios para nada son menores en el tema cannabis, para nada son menores. Yo creo que un equipo ideal empieza por un buen abogado en cannabis. No soy abogado, no me estoy vendiendo, nada por el estilo. Es más, tengo una socia abogada, o sea que no es mi rubro, pero de verdad es que uno se da cuenta, fundamental es contar con alguien, ¿no? Contar con el abogado y salir a buscarlo ya especialista es un problema, una dificultad, porque no los hay. Y lo que los hay, están ocupados, están trabajando ya. Entonces es lograr formar abogados desde adentro de sus empresas, ¿no? El in-house, aunque no tenga experiencia en cannabis, tráelo. Tenga ganas de aprender, es lo mejor que te puede pasar, porque sin él o sin un tipo que tenga la camiseta puesta, ¿no? Tenga el uniforme puesto en la empresa y que realmente le dedique horas y horas de su día a entender por dónde van esos mecanismos, a entender por dónde corre el cannabis, no lo vas a poder hacer. Entonces, bueno, hablábamos de operaciones. Sí, es importante plantar, es importante plantar. Asuntos públicos, fundamental, saber interferir en las políticas. ¿Tá? Regulatorio, clave. Yo tengo que entender cuál es mi marco jurídico y saber interferir en él a partir de asuntos regulatorios. Además, vuelvo a decir, a veces es más fácil cambiar y más barato cambiar una regulación que llegar a una certificación de producto para exportar. O sea, si hoy en día la reglamentación te exige una cierta calidad de producto, a veces en el cannabis es más fácil cambiar la reglamentación que llegar a ese producto. Recuerden eso, que eso es una cosa que no lo podría decir, pero hay que decirlo. Interferir en las reglamentaciones a veces nos hace caminar más rápido y porque los procesos de desarrollo de un producto de altísima calidad, yo sé que desde afuera parece fácil, pero son muy caros y llevan muchísimo tiempo. ¿Tá? Hace muy poco, Lumna Hanush, en mano derecha, Michulan, ¿no? Estamos hablando de los tipos que estudian cannabis de la década de 80, 70, o sea, difícil discutir con él. Vino a Uruguay, ¿no? A un evento en Clemente Estable, y estaba ahí, ¿no? Es checo, pero la verdad que tiene una parsimonia, tiene una tranquilidad para hablar, es hipnótico, y decía, estamos lejísimos de estabilizar los extractos full spectrum de cannabis. Y cuando dice eso, uno queda así, ¿no? Porque dice, bueno, pero yo, estabilidad, ¿cómo hago para registrar el producto? Uno se empieza a pensar, ¿no? Todo lo que es la reglamentación que hay por detrás. Y lo dice, no, estaban 10 años, dice. Y ahí ponía ejemplos, ¿no? De un producto que era, en el 97% coincidía con otro, pero este producto, a un niño con autismo, tenía un efecto excelente, y ese otro producto que solo tenía un 2% distinto a este, tenía un efecto absolutamente adverso en ese niño. Entonces, estamos lejos todavía de entender el poder de los cannabinoides en el cuerpo. Estamos lejos de entender cuál es la interacción entre terpenos y cannabinoides exactamente en el sistema endocannabinoide de cada uno. Estamos lejísimos y estamos lejísimos de lograr un producto absolutamente estable. Entonces, sepamos eso. ¿Tá? Ojo con prometer cosas que uno no va a cumplir. Es más fácil trabajar en otros sectores. Y después un poco lo que decía el comercio internacional, ¿no? Bueno, el comercio internacional de cannabis, y eso viene después de la regulación, es un laberinto. Es un laberinto. Vamos a partir de un ejemplo muy fácil, muy práctico. Yo tengo una flor de cannabis. Puede ser con alto contenido de THC o CBD, lo que uno quiera. Esa flor, en algunos mercados, hablemos de Italia, hablemos de otros mercados, es materia prima para industrialización, además. Pero esa misma flor, en otros mercados como Israel, puede ser producto final para uso médico. Entonces, claro, uno se enfrenta con dilemas a nivel de regulación tremendos. Porque, claro, si es por uso medicinal, además tiene que respetar ciertos criterios, porque además el control, el comercio internacional de estupefacientes, porque los cannabinoides todos siguen estando en la lista 1 de las Naciones Unidas, de la OMS, son controlados por un sistema que se llama la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entonces, y tiene que seguir ciertos criterios. Y además el país tiene que pedir una cuota a la JIFE
para poder exportar para fines medicinales. El pedido es bastante sencillo, por más que las autoridades lo traten de alardear. Es un pedido sencillo, se hace de forma rápida. Lo que tiene el gobierno es avisar. Pero, claro, se exige una ingeniería para poder sacar ese producto. Y además, la autorización de importación del otro país, que entre para fines medicinales. Hay una maraña. Y otra cosa que acá se está, ¿no? Y casi nunca lo tenemos muy en cuenta, que es el tema de la logística. La logística de cannabis es muy difícil. Y vuelvo a un ejemplo, voy a dar un ejemplo que ha pasado en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay en un momento se fue a exportar biomasa, o por lo menos salía con el código aduanero de biomasa de cáñamo de Uruguay con destino a Estados Unidos. Y bueno, entonces era un producto que tenía 0,27% de THC, o sea que bajo las normas americanas el 0,3 era considerado hemp, cáñamo, entonces entraba con biomasa de cáñamo. Bueno, obviamente que ahí uno tiene que decir, bueno, ¿a qué courier contrato para hacer ese transporte? Obviamente que la mayoría de las aerolíneas, el 95% de las aerolíneas del mundo no transportan eso. No transporta, es una droga, ¿no? Entonces, había que elegir la aerolínea que lo podía hacer. Uf, ¿no? Bueno, al final se logró. Una aerolínea, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Esa aerolínea no tenía vuelo directo Uruguay, Estados Unidos. Además, hay una sola aerolínea que tiene un vuelo directo Uruguay, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, entonces está, ¿a dónde hacía escala esa aerolínea? Bueno, salía de escala en Europa, ¿no? En un aeropuerto de Europa. Cuando llega a Europa, ¿qué pasa? En Europa, en ese país, la reglamentación define el cáñamo a partir de 0,2 y no 0,3. Entonces, lo que era cáñamo para Uruguay, que es 1% de cannabis, ¿no? Entonces, ahí volvemos a ver el tema de las reglamentaciones, cada una distinta a la otra. Uruguay es 1%, Estados Unidos 0,3, Europa 0,2. Lo que era cáñamo en Uruguay y en Estados Unidos era cannabis, marihuana, vamos a decirlo así, en ese país europeo. Entonces ese país europeo se viene en un problema porque está contraviniendo normas internacionales. Está contraviniendo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entonces en ese momento el aeropuerto, la autoridad alemana, porque en Alemania, llama a la autoridad uruguaya preguntando, buenas tardes, ¿usted autorizó el transporte de estupefacientes? Digo, no, eso no es un estupefaciente. ¿Cómo no es un estupefaciente? Esto es cannabis. No, esto es cáñamo, no, esto es cannabis. En Alemania esto es cannabis. Y claro, al salir de Uruguay no tenía la autorización de estupefacientes, tenía la autorización de cáñamo. Entonces, Alemania, con esa mercadería, lo que hace es que la quema, no le queda otra, y la terminan quemando en el puerto alemán. Después, bueno, obviamente que está el tema de los seguros, quién asegura ese transporte. Y bueno, y después algo que es clave, ¿no? En todo lo que es comercio internacional de cannabis, es el tema financiero bancario, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles son los bancos que hacen transacciones bancarias? En Uruguay todavía la plaza bancaria no se ha abierto a la industria de cannabis, aunque ya tengamos venta por 7 millones de dólares y proyecciones de hasta 100 millones de dólares, y actualmente se ha anunciado el cannabis como quizás el primer producto, el primer rubro de agroexportador del Uruguay. Wow, un país que, y todavía no hemos entrado en la plaza financiera. ¿Por qué? Bueno, por problemas internacionales, pero seguimos con problemas bancarios. Entonces, ¿cómo comercializo cannabis? ¿Cómo lo cobro? Bueno, hay que hacer toda una ingeniería financiera para poder hacer que ese dinero de alguna manera llegue a las arcas de la empresa, ¿no? Obviamente que las empresas lo que tienen son cuentas internacionales, ¿no? Cuentas afuera, con un altísimo costo, eso se pueden imaginar lo que es lo financiero. Canadá, hay muchas tienen cuentas en Canadá, Suiza autoriza muchísimas cuentas también, es un poco las dos grandes plazas financieras que uno se puede apoyar, pero obviamente que cada vez que uno tiene que interceder con Uruguay, donde están las operaciones, donde está la exportación, donde uno paga impuestos, donde uno paga sus licencias a las autoridades, entramos en pequeñas contravenciones que la tenemos que saber dilucidar. O sea, estamos haciendo algo absolutamente ilícito, pero que el sistema financiero lo considera ilícito. Imagínense las dificultades. O sea, no me da la hora de webinar y tampoco lo podría hacer porque tampoco todavía, hasta hoy en día no lo tengo claro. Recuerdo una charla una vez que fui a dar en Nueva York, en octubre del año pasado,
Y al lado mío en el panel había una persona que es especialista en temas financieros en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la madre del prohibicionismo, más allá que ese país donde más se consume, más personas pueden consumir cannabis legalmente, al mismo tiempo es el centro del prohibicionismo, ¿no? Y obviamente que eso pasa por el control financiero sobre todo, porque bueno, todas las cuentas de referencia de la mayoría de los bancos del mundo, por lo menos en América Latina, están en Nueva York. Entonces, cada vez que uno hace una transferencia, si pasa por Nueva York, Nueva York confisca no, retiene la transacción. Entonces, sí, se da esas paradojas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, la mayoría de esos abogados de Estados Unidos eran especialistas en lo que es el comercio interno, ¿no? Estados Unidos tiene un gran mercado interno de cannabis y la mayoría de las empresas americanas, es más, no tienen todavía ni siquiera ganas de salir porque tienen tanto por explorar adentro que la verdad que no tiene ni siquiera sentido salir a explorar otros continentes. Y él estaba en ese panel y me acuerdo que una frase de él decía, no, a ver, no hay solución. Ahora, todo el mundo lo logra hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir generando planes A, B, C. Si te cae el plan A, vas a un plan B. Si te cae el plan B, vas al plan C. Y cuando hiciste el plan C, ya estás pensando el E, el F, el G, el H. Y así vas, ¿no? Permanentemente. Lo que no puedes dejar es que, ¿no? Que la pelota se caiga, como bien dice. Entonces, tenés que ir generando alternativas permanentemente. Pero no hay una definitiva, no. ¿Tá? Entonces, si hay algo que no pasa en el cannabis, es que no hay una seguridad jurídica todavía total. Dato importante. Claro, cuando uno habla con un inversor, el inversor lo primero que va a evaluar es la seguridad jurídica. Bueno, hay que hacer como si hubiera seguridad jurídica, pero también reconocer que no la hay totalmente. ¿Tá? Y es por eso que todavía sigue siendo el cannabis una inversión de riesgo, aunque sea muy pocas las personas que hayan perdido dinero con cannabis, ¿no? Siempre digo lo mismo. Capaz que te puede ir mal con un proyecto u otro, pero a la larga nunca vas a perder con el cannabis, ¿no? La expansión del cannabis es muy grande, es muy difícil pegarle de primera, porque tiene su particularidad y cada vez es más difícil, ¿no? Pues la industria va madurando, entonces obviamente que el margen de error cada vez se acota más, ¿no? En el sentido que, bueno, hay que empezar a invocar más justo, más rápido. Antes como que uno más o menos, invocando más o menos cerca, igual le funcionaba, ahora no es tan así. Hay que tocar economía real, antes con promesas uno podía avanzar, ahora realmente hay que mostrar resultados. Eso es un cambio enorme que ha tenido el cannabis, sobre todo en el 2019, a partir de la legalización de Canadá, ¿no? Canadá legaliza y la legalización de Canadá al principio trajo un gran impulso. Entonces, wow, legalizó Canadá, ¿no? Ahora no puerta no retorno, ¿no? En California hace una legalización total del tema recreativo también. Entonces, bueno, está, ahora. Pero en realidad lo que eso generó es que desnuda números, porque antes no había números oficiales, y al desnudar números nos damos cuenta que tenemos algunos límites, sobre todo lo que es los llamados mercados negros, ¿no? Que siguen siendo. Entonces, claro, la industria de cannabis se da cuenta que no iba a ser tan rápido como prometía, aunque el mercado sigue siendo igual de grande, pero no iba a ser tan rápido como prometía porque tenía ese problema de cómo generar regulaciones que permitieran la accesibilidad a todos. Entonces, eso obviamente que cambió un poco los planes de muchas de las empresas y entonces, claro, hoy en día hay que saber cómo llegar al consumidor. Quizás sea el gran secreto de cannabis es cómo llegar al consumidor final. ¿Cómo hago? Porque producir, licencias de producción hay muchísimas. ¿Ah? Es más, yo creo que hay más flores de las que necesitamos en este momento en el mundo. El tema es cómo comercializarlas, cómo hacerlas llegar en la presentación que uno quiera, cómo hacerla llegar al consumidor final. Ese creo que es el gran valor agregado, el gran diferencial que podría tener una startup, podría tener un proyecto, un canábico, ¿no? Que tuviera éxito, ¿no? Es saber llegar a los pacientes, saber llegar al productor final, al consumidor final y saber llegar en tiempo y forma y a buen precio. Ese es otro misterio, porque obviamente que el cannabis sigue siendo algo muy caro. Por un lado, porque la mayoría de las regulaciones son muy restrictivas, entonces exigen un desarrollo muy grande y ese desarrollo hay que pagarlo. Entonces terminamos en productos muy caros. O lo que pasa también es que los que tienen algunas legislaciones o regulaciones intermedias, o sea, que no exigen tanta calidad no, tantos grados farma, si va más por un lado bien canábico,
Claro que son uno a uno, entonces tenés un costo alto de distribución, un costo muy alto de logística, y eso termina encareciendo muchísimo el producto cuando llega al consumidor final. Entonces, ese también es otro gran desafío que tenemos, es cómo hacer llegar productos a los consumidores finales a buen precio. No va a ser fácil ese desafío también. Creo que nos queda un enorme campo de trabajo en el tema canábico, pero creo que es apasionante cannabis y ahí un poco lo que quiero contar al final de esta charla es contagiar, es contagiar. Lo que necesitamos de la industria canábica no es hacernos millonarios, porque si todos trabajamos juntos no va a ir bien a todos. Lo que necesitamos es más cabezas pensantes, mejores proyectos, mejor interacción, mejor ecosistema de empresas, porque la verdad que tenemos un futuro enorme por delante. El cannabis vino para quedarse, ¿no? La pregunta ya no es si cannabis sí o cannabis no. La pregunta es cómo y cuándo habrá cannabis, cómo y cuándo cómo y cuándo las empresas llegarán. Entonces, me parece que tenemos que pensar que esto vino para quedarse, ¿no? Dejar de creer que esto, bueno, puede ser una moda, no, esto vino para quedarse. ¿Ah? Entonces, en ese sentido de que esta industria durará dentro de 40 años, no sé si dentro de 40, porque bueno, el mundo cambia tan rápido, pero dentro de 20 años todavía estará la industria de cannabis, medicinal, industrial, teniendo esa proyección muy clara delante suyo, ¿no? Más allá de los vaivienes de la política, generar proyectos que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Económicamente. Y bueno, y creo que otra cosa que tiene que apuntar cualquier proyecto de cannabis es la sustentabilidad ecológica, ¿no? El cannabis, algunos cannabis indoor, etcétera, requieren muchísima luz, entonces no todos son sustentables de por sí. Hay que buscar las alternativas para que tengamos proyectos sustentables. No podemos hacer de esta industria, es una industria más, claro que sí, así lo considero también, pero tendríamos que tener un poco la mirada, voy a hablar de una palabra que no me gusta mucho, pero porque tiene ciertos límites, pero una mirada ética en un sentido ecológico. Creo que esta industria del cannabis, no, ella por sí sola no va a ser revolucionaria de nada, pero ojalá que traigamos a partir de esta industria otras miradas, otra forma de hacer las cosas, porque si no, nos vamos a quedar siempre un poco, creo, repitiendo modelos industriales, porque obviamente que el capital viene con mucha fuerza y nos empuja con mucha fuerza, pero tenemos que esperar un poquito, respirar un poco, y ahí sí, volver a lo primero, ¿no? A lo que yo decía, bueno, también hay que saber de dónde viene esta industria, ¿no? Muchas personas se acercan a esta industria por un tema de oportunidad, porque ven el enorme potencial, ven el crecimiento, o sea, por temas económicos. Y es válido y bueno, bienvenidos. Pero los que venimos de la industria de cannabis, por el cannabis, creo que esos tenemos un desafío moral, parece una palabra que no me gusta mucho, pero un desafío ético que lo tenemos que sostener. ¿Ah? Entonces, pero métanse, es una industria maravillosa, llena de novedades todo el tiempo. Lo que es seguro es que no te vas a aburrir. O sea, si te metes en cannabis aburrido, no van a ser tus días, más bien todo lo contrario. Vas a tener que trabajar muchísimo y sobre todo darte cuenta que vas a fracasar muchísimo, pero no porque vos estuvieras equivocado, es porque las reglamentaciones estaban equivocados y estabas siguiendo reglas que después la cambian. Eso es lo que pasa muchísimas veces en Canadá, ¿no? Una vez llama a una autoridad diciendo, no, ¿se acuerda del tema de las... Un ejemplo muy claro en Uruguay. Había un problema cuando uno presentaba las licencias para cannabis, eso estoy hablando de 2016, 2017, el gran tema era, bueno, ¿de qué material genético parto? No, bueno, porque es un tema. O sea, bueno, si venimos de legalidad, no hay nada registrado. ¿De qué material genético parto? Y durante mucho tiempo ellos querían que hubiera un material registrado de principio para partir de eso. Entonces, claro, la mayoría de los proyectos eran para el registro de material vegetal. Pero ¿cómo hago para registrar un material vegetal que seguramente vino en el bolsillo de un avión? ¿No? Porque vamos a decir las cosas como son. El proyecto, el material genético de base, que ahora ha cambiado, viene cambiando, pero al principio eran todos semillas traídas de un avión, ¿no? ¿Cómo hago para registrar eso?
¿Cómo hago para blanquear esa situación? Entonces era toda una ingeniería de cómo presentar los proyectos, etcétera. Y obviamente que además atrasaba muchísimo los proyectos, ¿no? Porque yo quiero producir, y claro, yo tengo que estar meses y meses validando una genética, mostrando, ¿no? Todo lo que requiere un registro de genética, que es estabilidad, ¿verdad? ¿No? Bueno, homogeneidad, no me acuerdo bien, pero estabilidad, homogeneidad, y ser además, no tener un registro anterior, creo que era un poco por ahí. Y claro, llevaba mucho tiempo. Entonces un día llamo a la autoridad, no, mira, a partir de ahora, y aparte ya teníamos un proyecto eh, casi prácticamente aprobado para el registro de genética y ya teníamos además el dinero, ¿no? Levantado para hacer ese proyecto. Entonces era como una sensación de decir, bueno, y en un día para el otro me dice, no, ¿sabes qué? A partir de ahora, con la donación de la genética de un club canábico, ya está bien. Claro, nos ahorró un montón de plata, nos ahorró un montón de tiempo de desarrollo. O sea, fue una gran noticia, pero claro, tuve que volver al inversor y decir, esta plata que usted me dio, no la necesito para otra cosa. Y eso obviamente con un inversor nunca es muy simpático cuando le cambian los planes al inversor, porque obviamente que le empieza a dudar, ¿no? O siente que no tenés clara la situación, que no conoces exactamente cómo hacer eso, generás dudas en todos lados. Entonces, claro, ese cambio regulatorio, en un cambio regulatorio absolutamente, interfiere drásticamente en la proyección del negocio. Esa es una de las cosas. O sea, por eso creo que es una industria que hay que meterse, ¿no? Siempre digo, porque la gente dice, bueno, Marco, pero ¿por dónde hay que ir, no? Porque esa es siempre la pregunta, ¿por dónde hay que ir? Dame los tips. Y yo creo que el primer tip es, jueguen el juego. Hay que estar en la cancha para que la pelota quede ahí, ¿no? Hay que estar, hay que estar en la cancha para que las cosas ocurran, hay que estar en la cancha para que todo pase. ¿Tá? Entonces, no, hay una frase de Alejandro Dolina, ya ven por los libros atrás, que tengo un amor por la literatura. No son libros de cannabis, ¿eh? No son libros de cannabis, son libros, mayoría son libros de literatura, podría dar cualquiera, y van a ver que son libros literarios, pero hay una frase de Alejandro Dolina que dice algo muy interesante, dice, no, las buenas ideas, buenas ideas no surgen de la nada, las buenas ideas surgen de malas ideas. Cuando uno empieza a trabajar con malas ideas, es que las buenas ideas aparecen. Las buenas ideas no es que están flotando en el aire y uno las agarra, ¿no? Porque tenemos siempre esa imagen de Newton, ¿no? Con la manzana, que a partir que se le cae una manzana en la cabeza, entiende todo el sistema de la gravedad de la Tierra. No, dudo que haya ocurrido así, pero quizás haya ocurrido así, pero sería una excepción que confirma la regla que las buenas ideas solo surgen del trabajo, solo surgen de estar ahí, de estar presente, de ser un actor de la industria. No quieran saber cómo llegar al final del camino si no dieron el primer paso todavía. ¿Ah? Es caminando que se encuentra el camino. Y esto en el cannabis, yo creo que lo podría expandir a cualquier cosa, pero en el cannabis es absolutamente válido, absolutamente real, por toda esta dinámica de cambios, etc. Entonces recuerden, regulatorio, un pie regulatorio fundamental. Yo voy a decir por orden de prioridades. Un pie regulatorio, un pie en asuntos públicos, ¿tá? Entender la vida política y cómo eso interfiere en las cosas, ¿sí? Después, entender cómo es el comercio exterior para generar su propio proyecto y al final es solo una pequeña parte, es saber cómo plantar. ¿Tá? Saquémonos ese sueño de Walter White, ese sueño, ¿no? Porque es lo primero que no, y vuelvo al principio, lo que nos viene a la mente, y esto es un trabajo que hay que ponerse a trabajar para que las cosas surjan, para que las cosas ocurran. ¿Ok? Bueno, creo que me voy quedando sin tiempo. Nada, agradecer a la organización del evento. La verdad que disfruté muchísimo. Y bueno, es muy fácil encontrar mis datos en la web, y etcétera. Los que quieren con algún tema pendiente, por favor, quedo absolutamente a las órdenes. ¿Tá? Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a las órdenes por cualquier duda. Hasta luego.